Más allá de los sentidos. Un programa dedicado a la investigación y divulgación de los fenómenos extraños. Con David Duro y Vicente Bernabé. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Más allá de los sentidos. Mi nombre es Vicente Bernabé y estaré acompañado de David Duro. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola Vicente, pues aquí estamos, encantado de empezar otro nuevo programa. Hoy tenemos un tema muy interesante como es la vida después de la muerte, o mejor dicho, la vida después de la vida, con una entrevista que sé que no va a dejar indiferente a nadie. Así que cuando quieras, comenzamos. Empezamos. Son 5 las grandes preguntas que el ser humano se hace. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y qué pasa después de morir? De esto último hablaremos en el programa de hoy. La humanidad desde la prehistoria siempre ha tenido la esperanza de que exista vida después de esta vida, ya sea de forma espiritual o de forma física, volviendo a nacer y comenzando de nuevo el ciclo de la vida. Las diferentes culturas y credos han tratado la siguiente vida. En la civilización egipcia se trataba cuidadosamente el cuerpo físico para que fuese el santuario del espíritu, pues un cuerpo en mal estado no serviría en la otra vida y su alma estaría destinada a desaparecer. Griegos y romanos ponían monedas sobre el difunto para pagar al barquero que les llevaría a ese otro lado. En la cultura mexicana se acompaña a los familiares y amigos entregándoles presentes en las tumbas de los fallecidos para que cuando regresen tengan lo que les gustaba en sus vidas. Hay personas que afirman tener recuerdos de sus vidas pasadas, como conocer a personas o lugares donde nunca habían estado o nunca habían visto, ya sea de forma natural o mediante sesiones de hipnosis. También diferentes personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte tienen en sus relatos alguna similitud, como sentirse bien, ver una luz potente y la aparición de alguna figura, conocida o no, que les dice que ese no es su momento, volviendo entonces en sí. La muerte es el proceso que pone fin a la existencia del ser humano y para la doctrina espírita la antesala a ese llamado más allá. Es un trance ineludible para todo ser vivo, ya sea vegetal, animal o humano. Para algunos ocultistas se trata de un ser, por el hecho de ser representada bajo diversos aspectos. Quizá la más frecuente es la legendaria representación de un esqueleto portando una guadaña. Tal vez se deba a un mecanismo de autodefensa del cerebro humano, deformando así la realidad ante este amargo e inevitable trance. No se sabe de nadie que haya visitado este lugar y que haya regresado a nuestro mundo para poderlo contar, pero sí que conocemos a personas que son capaces de percibir una realidad más allá de los sentidos físicos, siendo capaces de comunicar e interactuar con estos seres ultrafísicos. Hoy conoceremos la historia de Vanessa Aguilar, amiga y compañera del grupo Seife, donde nos contará de primera mano su experiencia con la unión de dos mundos, el mundo físico y el mundo ultrafísico. Es enfermera y escritora de varios libros, donde destaca el llamado El abrazo del oso. Acompáñenos a seguir aprendiendo con ella. Y ya tenemos con nosotros a nuestra invitada de hoy, Vanessa Aguilar. Muy buenas, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí porque el tema que vamos a tratar, pues a mí la verdad es que me encanta desde siempre, sí. Así que un placer. El placer es nuestro. Pues eso, entramos ya en materia. ¿Qué es la vida después de la vida? Bueno, para mí, ¿qué es la vida después de la vida? Vale, pues es una prolongación de la vida, tal cual. Hay muchas personas que a lo mejor piensan que hay un más aquí y un más allá. De hecho, se dice mucho el más allá y para mí no es así. Para mí simplemente es pues un nuevo estado de conciencia, ¿vale? Por así decirlo. Uh-huh. Y nada, para mí es una puerta que se abre y ya está. Yo, por ejemplo, es que sí, como me dijiste que puede ser espontánea, yo lo voy a hacer, sí, ¿no? Sí. Pero yo, por ejemplo, pues, de niña pues tuve una experiencia cercana a la muerte y bueno, pues la verdad es que me di cuenta ya con 5 años que simplemente era un paso, una puerta que se abre a otro formato de la vida y ya está. ¿Y cómo fue aquella experiencia? ¿Si puedes contárnoslo? Sí, bueno, pues estaba jugando en una salita en casa de mis padres, en una sala pequeña con mis hermanos viendo la tele
Y yo tenía pues unas pesetas, 8 pesetas, y bueno, jugando me las tragué. Y bueno, pues a punto de ahogarme, bueno, mi hermana me llevó al cuarto de baño, mi madre también, me pusieron boca abajo y no había forma de sacarlas. Y llegó un momento pues que no sentía dolor. Entonces, pues impresionante, bueno, pues salí del cuerpo y de repente pues estaba pues a 1,5 metros más o menos de altura y no había dolor. Yo veía la escena del cuarto de baño con mi cuerpo, mi madre tendiendo el cuerpo, ¿sabes?, sujeto desde las piernas para abajo, y mi hermana dándome palmadas en la espalda. Y yo veía esa escena con mucho amor, no juzgaba absolutamente nada. Y además sentía que no eran ni mi madre ni mi hermana, ¿sabes? Eran como personas muy amorosas, como podría ser sentir amor hacia ti o hacia cualquier otra persona, ¿sabes? Como una fraternidad. Y nada, llegó un momento, pues yo se supone que seguía viva, claro. Y ya te digo, no sentía ningún tipo de dolor, estaba fuera del cuerpo, y entonces un ser se puso justo detrás de mí y me dijo, no es tu momento. Y me dio un empujón y regresé al cuerpo y tiré las pesetas de golpe. Sí. Eso del no es tu momento, creo que ya lo he oído en alguna ocasión, es muy recurrente esa especie, ¿no? Cuando estás Sí. en ese paso. Das ese paso, sí, muy bonito, porque había un entramado de luces muy bonito en ese momento. No es el típico túnel, a lo mejor que ponen una imagen, ¿sabes? Tipo túnel de luz, así, no. Era como un estadio de consciencia completamente diferente, todo lleno de energía. Y bueno, como si en esa realidad paralela a la nuestra o superpuesta a la nuestra, tú pudieras ver todo lo que está aconteciendo aquí y ahora. No es la primera vez que me pasa, ¿eh? O sea, ya he tenido varias experiencias así y la verdad es que da mucha tranquilidad, incluso en pacientes. Yo soy auxiliar de enfermería, pues he tenido, gracias a Dios, la suerte de trabajar en paliativos. Y bueno, y cuando la gente va a morir es muy bonito, porque justo delante se pone una capa blanca que envuelve al cuerpo de la persona. Y cuando esa capa entra, ¿vale?, es cuando se puede liberar, la persona fallece, el cuerpo físico, y luego ya pues sale el alma. Y nada, y es muy bonito porque a veces pues yo soy muy investigadora, ¿no? Y bueno, me tocó verlo y me ha tocado sentirlo y al principio la verdad no lo llevaba nada bien, porque no puedes, es un tema que no he podido compartir con mucha gente, sobre todo cuando era más pequeña. Ahora ya me da igual, lo he integrado y me encanta, ¿sabes? Pero sí es muy bonito porque te das cuenta de que la muerte es un tipo de energía más, como es esa que envuelve el cuerpo antes de fallecer, que la veían los pacientes, y que realmente es indolora. Es decir, que cuando una persona está ya a punto de fallecer, no haría falta ni siquiera medicación. Entra en un estado totalmente de tranquilidad. Y Vanessa, comentabas antes un ser, ¿no?, que habías visto un ser. Defines un poco, ¿a qué te refieres con un ser? Pues un ser era enorme, se puso justo detrás de mí. Bueno, los seres, o sea, yo los que he visto son totalmente dorados, grandes, no como nosotros, ¿sabes? No sé cómo explicar esto, o sea, son siluetas, por así decirlo, son como cuerpos, pero siluetas. Nuestros cuerpos, pero no tienen definidos ni pelos de las piernas, ni las uñas, ni las arrugas, nada. Simplemente son, pues eso, un cuerpo totalmente luminoso, dorado. Y precioso porque de lo que son las cóncavas de los ojos, de las fosas nasales y de la boca, irradian luz, todo luz, rayos de luz. ¿Y cómo fue que empezaste a ver a estos seres como cuando trabajabas en paliativos? Pues no los vi empezando, o sea, no los vi en paliativos, yo los empecé a ver antes. Paliativos fue el resultado de querer explorar más y de poder ayudar a la gente sin contar absolutamente nada de lo mío. No sé si me explico. Sí. Ayudar de una forma altruista, pero al mismo tiempo ganándome la vida. No de una forma sensacionalista, sino de corazón, ¿sabes? Era como, esta es mi profesión, esto es vocacional, y la vida pues me llevó a paliativos porque creo que era la rama que mejor me iba. Y bueno, y empecé pues así ya los veía, ¿sabes? De hecho, además yo tampoco elijo cuándo verlos, ¿eh? Es decir, supongo que habrán mediums que sí que lo lograrán y que podrán contactar siempre que quieran. Yo me dejo hacer y confío, ¿no? Y siempre suelen aparecer en el momento oportuno, o sea, yo no provoco nada, ¿sabes? Yo puedo hacer una grabación, una psicofonía, y por norma siempre los escucho, ¿sabes? Eso sí, pero yo, por ejemplo, lo que es ver y mensajes muy potentes,
en determinadas ocasiones, o sea, como que te utilizan de herramienta cuando ellos consideran, ¿sabes?, para que tú puedas dar un mensaje o hacerse ver para que tú puedas ayudar a alguien de aquí, ¿sabes?, a un ser querido de aquí, y dar un mensaje, sí. Eso porque nos dices que tienes, o sea, que ves, entonces es como que tienes luz, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ese es el término que se utiliza, tener luz en la gente. Sí. ¿Y cómo fue tus experiencias, tu despertar, ¿no?, que lo llamas así en tu libro del abrazo del oso, que lo hemos estado leyendo? Sí, pues yo creo que la gente lo conoce como la noche oscura del alma y yo también lo creo que es así. Me gusta ese término. A ver, ha sido un proceso súper duro, ha durado unos 14 años, he llegado a estar privada de una cama sin poder menearme. Y todo eran, pues, como te diría yo, alteraciones de conciencia muy fuertes. Hay un señor muy muy bueno que se llama Grof, no sé si habéis leído algo de él, que habla pues de las alteraciones de conciencia en pacientes pues que son muy sensibles, tienen un gran despertar espiritual, pero hay unas partes en su inconsciente que están súper reprimidas, ¿vale?, por la filosofía de la sociedad, que está totalmente neurótica, ¿sabes?, y cerrada a estas cosas. Y cuando pues una persona tiene un despertar, ¿qué pasa? Que la energía es muy fuerte la que entra y entonces choca de alguna forma con esa parte del inconsciente más reprimido, ¿sabes? Y entonces ese desbarajuste de energías es muy doloroso, ¿vale? Porque la mente se vuelve loca. Realmente lo que se vuelve loco es el ego, ¿vale? De alguna forma, pues hasta que una persona no despierta espiritualmente, ha tenido como unas creencias, unas rutinas, no sé si me explico. Sí. Ha creído que su vida era trabajar o mantener una relación estable o tener hijos y ha sido a lo mejor rígido en ciertas cosas y sobre todo el concepto bueno y malo, ¿sabes? Si no haces esto eres malo, si cuentas esto o te enfadas eres malo y vas reprimiendo emociones, ¿sabes? Porque ya pues la sociedad se ha encargado de crear como un prototipo de buen ciudadano o de un mal ciudadano, de una convivencia, ¿sabes? En el que, pues eso, por ejemplo, mismo que los hombres no puedan llorar o, ¿sabes? O que si te comportas así eres, pues yo qué sé, gordo, los estereotipos sociales, ¿sabes? De gordura, de delgadez, de modas y demás, ¿no? Pues sí. Todas estas creencias, falsas creencias, cuando tienes un despertar espiritual, si las has reprimido, salen. Y bueno, es un proceso muy doloroso, pues porque tienes que, al principio uno lucha, ¿no? De bueno, pues yo instauro lo que yo siento ahora nuevo y ya está, y como si fuera tan fácil, ¿no? Pero sí que es verdad que hay ciertas entidades que llevamos toda la vida, que han chupado y se han servido de esas energías y que te están perdiendo, ¿entiendes? Entonces, de alguna forma, tienen que agarrarse a ese ego que tú estás cambiando, pues para que tú no trasciendas, porque de alguna forma se han estado alimentando de ti. Es muy Matrix, ¿sabes? Los bots de los Smiths de Matrix, ¿sabes? Sí. Pues algo así. Es interesante eso que cuentas, Vanessa, porque la gente en general cree que el despertar espiritual, el desarrollo personal y tomar conciencia es algo bonito, pero nada más lejos de la realidad. Está claro que cuando lo consigues sí, claro que sí, pero el proceso es muy difícil y muy duro. Es romper con todo lo aprendido. Es como diría la cultura tolteca, a la que yo sigo mucho, desaprender todo lo aprendido, ¿no? Matar el parásito de ese ruido llamado mitote que viene a ser la sociedad, ¿no? Mira, perdona que te interrumpa, David, pero, ¿sabes? Decía Krishnamurti que cuando en una sociedad te llamen loco es que estás muy bien. ¿Sabes? Pues es algo así, ¿sabes? Es algo así. Por ejemplo, mismo con el concepto de Dios, ¿no? Que se tiene de Dios. Un Dios, por ejemplo, para mí es amor, ¿vale? Es fuerza, es energía para otros, ¿vale? Yo lo llamo amor porque para mí el amor es y abarca todo lo que no se limita al amor. No sé si me explico, el amor no limita. Tú amas a tu pareja, la sientes, ¿verdad? Para mí Dios no es un concepto, es un sentir, ¿sabes? Es una presencia, es el ser. Entonces, por ejemplo, mismo con el concepto social, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi despertar espiritual fue muy doloroso porque yo tenía unas creencias muy religiosas de lo bueno y del mal, ¿sabes? Entonces era, pues, como que yo no me sentía amada, por así decirlo, por esa fuerza, porque yo nunca llegaba a Dios. Y es lo que te enseña, por ejemplo, la religión. La religión te dice que el amor es esfuerzo, te enseña que tú ya para empezar eres imperfecto y tienes que perdonarte por todo lo que tú has hecho, ¿sabes?
que no alcanzarás, por ejemplo, ese amor, ¿vale? Porque no eres merecedor de alguna forma, y que además te proponen un Dios en una parte, por ejemplo, de la Biblia mismo, ¿eh? Lo pongo como ejemplo porque es lo que conozco, de un Dios castigador, ¿no? Entonces, cuando yo tuve mi despertar, a mí se me atacaba muchísimo por esto, ¿sabes? Cuando realmente el amor abarca todo, no sé si me explico, y todo ese castigo, toda esa parte de división, mismo el planeta, o sea, quién ha creado los países, quién ha creado las fronteras, quién ha creado, pues yo qué sé, los estatus sociales o incluso la pobreza. No sé si me explico, Sí, el hombre, la mujer, o sea, el ser humano. Entonces, todas esas rupturas forman parte de un despertar espiritual. Cuando uno tiene un despertar espiritual, su fuerza aumenta, su vibración aumenta, todo es energía, con lo cual en despertar espiritual la palabra clave es la energía. O sea, la energía es consciencia. Entonces, el que más ama, para mí amar es confiar. Dios para mí es confianza. O sea, la gente intenta constantemente controlar sus vidas, su día a día, intenta proyectarse en un futuro que no existe y tiene expectativas, ilusiones, proyecta su felicidad en otras personas siempre fuera y nunca adentro, ¿no? Entonces un despertar espiritual implica que Dios, para empezar, tú eres una partícula de ese amor, y con lo cual ya vives dentro de Él y Él forma parte de ti. Te das cuenta de que eres súper amado y que Dios encima no juzga. De hecho, yo cuando estuve a punto de morir, la tercera vez, se me pasó toda la vida por delante. Y ahí fue mi gran despertar espiritual. Ahí fue cuando ya caí muy enferma durante los 14 años, mi noche oscura del alma, ¿vale? Y la primer batacazo que yo me di es que durante toda esa película, que la mente es una pasada, utilizamos el 1%, toda mi vida pasó como en una especie de minuto, ¿sabéis? Un montón de imágenes que yo ni siquiera me acordaba. Y en ningún momento había un juicio de valor. Todo era absolutamente amor. Eran elecciones que cada uno había hecho según su nivel de consciencia, ni buenas ni malas. No había nadie juzgando más que yo. Y ahí fue mi gran batacazo, porque lo fácil en el ser humano es culpar y de alguna forma es tirar balones fuera, hacer responsable de lo que nos pasa a los demás, cuando realmente el único responsable de las elecciones es uno mismo. Y cuando tú has sido pequeño y no has sabido cómo hacerlo y te han guiado unas personas, llámense padres, amigos, compañeros de clase, lo que sea, y no han sabido hacerlo mejor, ¿sabes? Y te han enseñado y te han inculcado una serie de conductas, pues ahora es ese momento de decir, bueno, pues puedo cambiarlas por otra. Pero la gente, ¿sabes? Tiene, pues eso, mucha resistencia a ver su oscuridad y a cambiarlas. Y hay mucha gente muy masoquista también debido a este tipo de religión y de creencias, ¿sabes? Y todo eso hay que romperlo. Eso es para mí la mayor... me estoy enrollando mucho, pero para mí lo más difícil del despertar espiritual es reconocer que uno tiene sombra y amar esa sombra y no juzgarla y simplemente hacer elecciones diferentes y darse cuenta de que ni hay castigo, que solo somos responsables, que podemos elegir cada día lo que queramos ser, porque Dios es así, es tan natural como la naturaleza, y la mejor forma de ver a Dios a través de lo natural es fluir. Y no castigar ni juzgar a nadie, simplemente responsabilizarnos de nuestras elecciones y cambiarlas día a día. Pues es un trabajazo, ¿eh? Sí, además de verdad. Y bueno, te quería comentar, Vanessa, ¿despertar espiritual o emergencia espiritual? ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Vale, un despertar espiritual es algo más paulatino. Es una persona, por ejemplo, que imagínate, ¿vale? Ahora mismo yo tengo una pareja y mi pareja muere, o muere mi hijo, o yo tengo una enfermedad, ¿vale? Y de repente yo me enfrento a un miedo. Por ejemplo, para mí el mayor miedo que existe en el ser humano es la muerte, ¿no? El perder la vida implica perderlo todo, ¿no? Pierdes el trabajo, crees que pierdes a tu familia, nunca se pierde nada porque nunca se muere, ¿entiendes? Pero imagínate una persona que no sabe que la muerte no existe, ¿no? Y de repente, pues, pierde a un ser querido o enferma. Pues ese simple hecho de despertar implicaría hacerse preguntas clave despacito, ¿sabes? Despacito. Como, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Existe la muerte? ¿Existe vida después de la muerte? ¿Entiendes? Y sería como crecer paulatinamente. Puede que a lo mejor tenga ciertos traumas, o que tenga una moral menos, como te diría, radical, ¿sabes? Y que el avance le resulte mucho más fácil. No sé si me explico. Puede mirarse su sombra con más facilidad porque no tiene tanto trauma que limpiar. Hay otros casos, por ejemplo, de violaciones, de gente que ha padecido, pues eso, abusos sexuales, que ha sido, pues, maltratado de pequeño de un montón de formas, ¿vale? O gente, por ejemplo, que ha sido, sobre todo, pues, muy reprimida, ¿vale?
la energía sexual es la base de la conexión con la Tierra, ¿sabes? Estamos aquí gracias a nuestra energía sexual. Entonces, los mayores bloqueos vienen también por la energía sexual, ¿vale? Entonces, cuando una persona que despierta espiritualmente, ¿vale? Muy fuerte, es que, como me pasó a mí, de la noche a la mañana, yo empecé a ver y empecé a sentir. Y de la noche a la mañana se me dio un montón de energía y trastocó a la otra, ¿sabes? Entonces el crecimiento es muy rápido. ¿Por qué? Porque del inconsciente baja la información, no la puedes controlar tú. Tú no eres la que formulas las preguntas de dónde vengo, de dónde soy. Es que toda tu vida, ¿sabes? La mente se vuelve loca, ¿sabes? Y mezclas lo que es tu vida del momento con la de la infancia y no sabes por qué. ¿Me entiendes? Sí. Y con sacudidas de energía muy fuertes. Es como una especie de locura pasajera. Porque se podía confundir perfectamente con una psicosis. Porque yo, por ejemplo, me tenía que sentar en el borde de la cama y solo podía respirar. Porque de repente yo estaba cocinando y de repente estaba sufriendo, pues, reviviendo, pues, agresiones de pequeña, pero eran muy rápidas. En realidad era la energía que acababa de entrar, el espíritu que estaba despierto, mostrándome información de todo lo que yo había reprimido por miedo a ser mala o por ser buena, ¿sabes? O que había dejado de decir o de hacer porque tenía que demostrar ser buena. Pues todo eso emergía de una forma muy violenta. En esos momentos, no sé si habrá alguien que ha pasado por esto, que lo esté pasando, lo mejor que se puede hacer es respirar. Cada vez que uno respira se relaja y la vibración de la energía no baja. Y sobre todo nunca juzgar esas experiencias pasadas como buenas o malas. Eso ayuda un montón en el proceso. Pues sí. Es una liberación. Además, aprovecho que dices eso porque hay mucha gente que pasa por esto, es algo más común de lo que parece en realidad. Y sin embargo, desde aquí, bueno, también para la gente que nos esté escuchando, que haya pasado por un proceso parecido, no es tampoco raro tener que visitar a un psiquiatra, ¿no? O un psicólogo, porque al final la gente te puede tildar de loca o ¿sabes? Si te ocurren estas cosas, claro. Si las cuentas, ¿no? Si las verbalizas. Claro. Yo, por ejemplo, fui a un amigo que era psiquiatra y me senté y le dije, mira, he empezado a ver sombras por todas partes y mi mente se ha vuelto loca. Y yo creo que me tienes que medicar porque yo no sé qué me está pasando. Y me dijo, un loco jamás reconocería la locura. O sea, ¿nos ha pasado alguna vez que gente, incluso de vuestro entorno, que de repente cambia de, ¿sabes? Está hablando tranquilamente o tal, y de repente se pone muy agresiva, o el más mínimo conversación de que no tiene la razón se pone súper agresiva. Pues eso le está despertando algo que lleva adentro. Esto pasa todos los días. ¿Sabes lo que quiero decir? Por ejemplo, yo estoy hablando con una amiga y una amiga tiene un dolor con respecto a una pareja, ¿no? O un amigo. Y yo pues a lo mejor no le doy la razón. Ese mismo sentimiento de tener la razón o no tenerla le destapa a ella un dolor de que no se está sintiendo, por ejemplo, aceptada por mí. Pues a ella está sacando una parte de esa represión, ¿sabes? Lo que pasa es que hay gente que lo va a reconocer y lo va a trascender y hay gente que lo va a callar, lo va a seguir tapando porque prefiere ser buena respecto a mí, callarse o enfadarse conmigo un poquito, reprimírselo, ¿me entiendes? Sí. Aunque se cague en mí, pero todo eso a la larga es lo que se va quedando en el inconsciente. Y si esa persona después tuviera un despertar, luego lo pasaría muy mal. Porque toda esa rabia no la ha aceptado como algo natural. Todo ese odio no lo ha aceptado como algo natural. Toda esa desaprobación o necesidad de aparentar o de demostrar o todo esto son sus carencias. Y todo eso se sigue reprimiendo porque si lo demuestras en esta sociedad enferma, pues ya crees que eres mala, ¿sabes? Un despertar es ser coherente con lo que piensas, sientes y haces. Y sobre todo esa acción. Es darte cuenta de que en este mundo vienes y que vienes pues a aprender, ¿sabes? No aprender a amar, eso ya lo llevas innato. Vienes a recordar lo que eres y es un juego. Estás escuchando Más allá de los sentidos. Bueno, seguimos hablando de la muerte y de esas entidades, ¿no? que comentábamos antes que coexisten con nosotros. ¿Crees, Vanessa, que nos puedan influir en nuestra actitud o en las decisiones que tomamos, por ejemplo? Claro que sí. Por supuesto, nosotros somos mente, el ser humano es mente y todo es energía, ¿no?
Y todo son frecuencias, evidentemente. Yo, por ejemplo, puedo estar sentada al lado de una persona en un autobús y yo estar pensando simplemente en mi trabajo y de repente yo pienso en mi pareja y en una discusión, ¿sabes? Y no es mío, es de la otra persona que me lo está transmitiendo. Esto nos pasa a todos, ¿eh? Si ha quedado un resquicio de mí de malestar con la última discusión que tuve con mi pareja, esa energía de esa persona o ese pensamiento que me está transmitiendo esa persona a mí, yo me lo llevo conmigo. ¿Entiendes? Y eso luego cuando llego a casa puede ser que durante el camino yo ya reflexionado y he hecho, pues mira, pues no, pues esto es lo otro. Y cuando llegue yo ya resuelto ese conflicto, o si me dejo arrastrar por esa frecuencia de esa persona, acabé discutiendo otra vez con mi pareja. Sí. Es así, ¿eh? Sí, es verdad. Volviendo al concepto de la muerte, fíjate que es un tema todavía tabú en nuestra sociedad y en la familia, ¿no? Sin embargo, es algo que todos vamos a experimentar y quizá pienso que se debería normalizar más incluso en los colegios, ¿no? A los niños que están totalmente apartados de este tema, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo quisiera que nos cuentes una experiencia que tuviste con un niño de 9 años, con Marco. Sí, ¿Y me emociono, ¿eh? qué enseñanzas Sí. te aportó? Bueno, pues era un familiar. Los padres estaban rotos porque tenía un tumor. Y bueno, y entonces mi padre me pidió como favor que si podía pues mirarlo por foto. Y entonces pues todas las noches pues yo me pongo a llorar. Me acostaba con las fotos del nene. Y es muy bonita la historia pues porque yo supe en el momento que falleció. Porque fui a ver la foto y la imagen, de la imagen salía totalmente energía. De la foto, estás diciendo. Sí, de la foto salía energía, totalmente energía. Y nada, como verla, ¿sabes? O sea, una cosa es la foto que era la que yo tenía y luego de la foto yo veía otra energía, ¿sabes? Y la estaba palpando. Entonces, justo cuando llamé a mi padre me dice, justo acababa de fallecer. Y bueno, muy bonito porque escribiendo el abrazo del oso, pues fue uno de los guías que tuve. Antes, Vanessa, te referías a la muerte como algo bonito, pero quizá los oyentes puedan estar preguntándose qué tiene de bonito que muera un niño de 9 años. Para mí es muy bonito, ¿eh? Porque realmente, a ver, ¿cómo te diría? No nos han enseñado, como tú decías, ¿vale? A morir. Nos han enseñado que normalmente la esperanza de vida está en unos 80 y tantos años, ¿no? Y parece como un drama que pase en un niño. Pero porque no hemos naturalizado la muerte. Es simple, uno se tiene que ir cuando se tiene que ir. Igual que, por ejemplo, cuando una pareja dices, me caso para toda la vida, y a los 2 años se divorcian, ¿no? Y uno se fustiga, dices, jolines, es que fíjate, ¿no? Pues no, el amor con esa persona en ese momento, esa relación llega hasta donde tiene que llegar. El aprendizaje llega hasta aquí. Hay veces muchos niños son almas viejas, ¿sabes? Que vienen aquí a cumplir una pequeña misión. Y su plazo de vida pues es 8, 9 años, como puede ser un día o una semana. Y el aprendizaje normalmente para estas personas es para los papás. Sí, quizá el mero hecho de nacer ya es un acto de amor que tienen los padres, ¿no? Totalmente. Está totalmente pactado. Cuéntanos sobre eso, Vanessa. En tu libro comentas que se pacta antes de nacer, pero ¿con qué se pacta exactamente? No se pacta directamente con personas, se pacta directamente con energías, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, en esta vida elijo que quiero coger confianza en mí misma, soy una persona que me deje llevar, por ejemplo, por la vida, no controlar nada, sino que la vida me lleve, que sería lo natural. Entonces en mi camino van a aparecer personas muy desconfiadas, ¿sabes? Es decir, realmente no personas, sino un tipo de energía. Puede ser Juan, puede ser Pepe, puede ser María, ¿me entiendes? O sea, yo voy a traer en mi vida un tipo de energía. El nombre no está pactado, ¿sabes? Es el tipo de energía. Y cuando tú vienes aquí, simplemente experimentas con ese tipo de energías. Da igual que se llamen como se llamen o la edad que tengan. Entonces, si yo soy una persona que quiero aprender la confianza, me voy a encontrar con todo lo relacionado con la confianza. Y las pruebas van a ser seguramente pues con gente muy desconfiada para que yo aprenda a distinguir lo que es la confianza de la desconfianza. Al final acabaré hablando seguramente, si yo aprendo lo que tengo que aprender, pues con personas muy confiadas, personas que no controlan, que no son posesivas, que no son dependientes, personas seguramente muy espirituales. No espirituales de bolsillo, ¿me entendéis? De estas que dicen, leen mucho, practican mucho, ¿me entiendes? Pero que luego en su día a día no hay acción en ellas de espíritu. ¿Con qué objetivo? Como purificarse, ¿no? Como purificar el alma o el espíritu.
A ver, y estos son mis últimos aprendizajes desde hace 4 años para acá, y doy gracias porque fue la experiencia en Canarias. Para mí no es lo mismo el alma que el espíritu, David, eso lo hemos hablado alguna vez, Sí. ¿sabes? Porque para mí el alma es el que viene, aprende, el alma viene aquí, aprende, le pertenece a la mente, ¿vale? Y es la que reencarna una y otra vez. Y justamente el juego de la existencia para mí acaba, el game over, ¿vale? De no tener que reencarnar aquí otra vez, acabas cuando descubres que tú eres espíritu y no eres alma. ¿Entiendes? O sea, no sé si me estoy explicando bien. Sí. O sea, no es lo mismo espíritu que alma. Mientras te identificas con el alma, te identificas con la mente y con que hay algo más que hacer o algo más que, ¿sabes? Mientras que cuando estás en el espíritu te das cuenta de que ya está todo hecho. Pero vamos, ¿Sabes? que Simplemente eres experiencia, ni buena ni mala, vas eligiendo y te dejas llevar, simplemente te dejas llevar y todo va fluyendo. Si te pones en versión espíritu, no hay nada que purificar. El alma sí aprende y se pasa toda la vida aprendiendo y puede aprender un montón de cosas, ¿sabes? Pero cuando te pones en versión espíritu, ya no hay retorno aquí. No sé si me estoy explicando. sí. O sea, me refiero a que cuando tú te reconoces con el espíritu y no con el alma, ¿vale? Tú te reconoces, ves a todos como un espíritu, un único espíritu, ¿sabes? Ya no hay división, ya no ves una tierra llena de países, ves simplemente un punto dentro de un universo inmenso. Y en cada persona con la que hablas, tú ves a Dios en todas esas personas, ves espíritu en esas personas. Y aunque hagan cosas que no entiendas, no las ves ni buenas ni malas, ¿entiendes? Porque simplemente son experiencias espirituales aquí en la tierra. ¿Y qué ocurre, Vanessa, cuando somos las propias personas los que retenemos esos seres etéreos aquí, que no les dejamos trascender? Sí, he tenido experiencias muy bonitas. Sí, con esto. Mirad, os cuento dos, ¿vale? Si os parece. La primera es una señora que trabajaba, yo estaba trabajando en paliativos, había una chica sudamericana joven que estaba muriendo de cáncer y esta chica pues estaba ya muy malita y la que lo cuidaba era su mamá y iba todos los días a todas horas, no sé, estaba con ella 24 horas, ¿no? Y la última noche, yo le cogí muchísimo cariño, la última noche pues yo pasé a darle un besito, ya no sabía si la iba a ver o no. Y la madre estaba hablando por teléfono fuera, mientras yo me despedía de ella, ¿no? Ya hablaba un poquito antes de irme a casa. Y bueno, y me dice, Vanessa, por favor que se vaya. Esto la chica. Y digo, ¿por qué? Por favor que se vaya mi madre. Vanessa, no me deja irme. O sea, eso también pasa estando vivos. Lo digo por si queréis tener un punto de referencia ya, ¿sabéis? O sea, y claro, esa persona que ya me estaba hablando, esa chica, ya no era solamente esa chica. Había un mensaje más profundo, ¿me entendéis? Sí. Es como me quiero ir ya, estoy preparada para irme y estoy entre aquí y allá y yo sé que me voy, pero es que me retiene mi madre. Justo aguanté toda la noche, yo me fui a casa, vuelvo a trabajar, tenía turno de tarde, entro y bueno, pues estaba la madre en la puerta con 2 sobrinos y la obligaban los sobrinos a dejar a la hija sola un momento para que se tomara una tila, ¿vale? Sí. Y ella no quería, la madre no quería. Se la llevan al final y en ese transcurso de 10 minutos la hija falleció. O sea, esto es un ejemplo de la retención de aquí, sí. ¿Sabes? Esto también pasa. De hecho, muchas personas fallecen de noche, de madrugada. Sí, ¿por qué? Porque las mentes están más tranquilas, la gente está durmiendo, incluso los familiares de la gente que están muriéndose están más relajadas, ¿me entendéis? Están en sus casas. Y ahí es cuando pueden hacer ese cambio mucho más fácilmente. Ahora, Vanessa, perdona. También está la otra parte que es como el que espera que llegue su familiar para dar el último aliento. Sí, y ahora cuento mi historia. Yo, por ejemplo, me pasó con mi abuela. Esta es historia ya mía. Yo tenía una complicidad con mi abuela muy bonita. Mi abuela era muy sensitiva. Tenía una conexión con ella preciosa. Y bueno, yo pasé por cuando ella ya falleció, yo pues tendría unos 15 años. Y yo pues la nombraba para todo, me pasaba cualquier cosa y la nombraba para todo, ¿sabéis? Y bueno, pues un día yo tuve un sueño en el que estaba mi abuela, estaba tomándose un café en la casa del pueblo
Y normalmente en verano, pues pongo un poco en situación, en verano mi madre, mi hermana, mi abuela y yo tomábamos café en su casa, ¿no? Y bueno, pues nada, esta vez estaba mi madre, mi abuela y estaba yo. Y mi abuela no hablaba, estaba como muy callada. Yo estaba con mi madre hablando y mi abuela en el sueño no hablaba. Yo la veía como era ella, ¿sabes? En vida. Total que bueno, de repente todo ese escenario, esa salita donde estábamos, esa sala de estar, desaparece. Y hay como una habitación que está totalmente pintada de azul, con una cama muy grande y un álbum de fotos. Y junto a la cama ella estaba de pie, ¿vale? Y había 2 chicos sentados en la cama y me hacen sentarme. Eso es muy bonito. Nada, total que bueno, pues yo no sé quiénes son y me acerco en el sueño y empiezan a decirme, bueno, que, o sea, como yo soy el hermano, yo soy el amigo y esta es tu abuela. Y claro, yo decía, el hermano, el amigo, eran súper jóvenes, tendrían unos 16, 17 años no más, ¿eh? Y yo miraba a mi abuela y entonces me dicen, tienes que entender que ella ya no está y que se tiene que ir. De repente sentí una fragancia súper fuerte de mi abuela y me desperté con esa fragancia. Cuando yo fui a casa, yo, pues nada, hablé con esto con mi madre se echó a llorar, pues porque el hermano había fallecido con 17 en la guerra y el amigo también, que había sido novio de mi abuela. Y yo no tenía ni idea. Y lo entendí que, pues sí, a ver, los seres nunca se van, o sea, me refiero. A ver, la trascendencia espiritual, o sea, los seres van a aprender lo que tengan que aprender, donde tengan que estar. Son, como te diría, la energía viaja muy rápido, pueden estar en muchos sitios al mismo tiempo, ¿me entendéis? Y retenerlos yo creo que es una cuestión más nuestra que suya, ¿sabes? Yo creo que ellos lo que quieren en el fondo es que tú no sufras, porque ellos no ven el dolor como tú lo ves, ¿entiendes? Sí, pero no pueden ver, ¿no? No pueden ver, no pueden sentir, no pueden Nos oír. pueden ver, nos pueden sentir y seguramente nos acompañen en nuestros procesos espirituales aquí siempre, nunca se van. Y háblanos, Vanessa, sobre los guías espirituales. ¿Realmente son familiares o seres queridos? No tienen por qué. Mira, no sé si fue ya la tercera, creo que he dicho varias, ¿no? A punto de morir. Sí. Una de las veces que estuve a punto de morir, iba por una calle, iba a recoger a mi hijo a casa de mi suegra y iba rápido. Y cuando ya estaba llegando a su portal, de repente un ser, por esto digo, no lo conocía, me dice, coge el móvil, pero una fuerza, o sea, que interrumpió dentro de toda mi cabeza, no escuché nada más que esto, ¿eh? Y yo digo, ¿cómo? Y el mismo momento, segundo del cómo, me cae de un 7º piso una barra de hierro. Y esa voz, perdona, esa voz, si puedes, sigues por ahí, por donde te has quedado, pero esa voz que tú tuviste, ¿sí? Eso no es lo que llamamos nosotros el subconsciente, o sea, nosotros me refiero a cualquier otra persona. No, era una voz como si hicieras una psicofonía y entrara en tu cabeza y fuera la de un hombre mayor y muy potente. Sí, como si, ¿sabes? Estuvieras escuchando una música en tu cabeza y le subieran el volumen a tope, ¿sabes? Sí, pero que quizás estos guías nos hablan de esa manera, ¿no? Como la que conocemos como el subconsciente. Sí, penetran, claro. ¿Sabes? O sea, tú eres libre para hacer lo que tú quieras, por supuesto que sí. Y seguramente vas por un camino y tú sabes que no estás cogiendo el camino que realmente quieres, ¿no? Uh-huh. Pero te fuerzas y como eres libre, tienes ese libre albedrío, pues como que tú vas y sabes que estás cagándola, pero bien, ¿no? Te vas hacia donde no tienes que irte, ¿no? Porque sabes que no te hace bien. Esto le pasa a muchísima gente, ¿sabéis? Pero cuando ya confías, que dices, es que somos llevados, es que realmente somos llevados, solo tengo que dejarme llevar y confiar, no controlar absolutamente nada. Sí, es algo que te impulsa, ¿no? Cada vez se repiten más. Pues una pregunta que te quería decir, has dicho que todos somos capaces de captar esos seres, ¿no? Pero hay otra también, vamos a decir, leyenda o habladuría, ¿no? Que esta energía se hereda. O sea, personas que tienen luz, que es más sensitiva, sus hijos, nietos, como tú me has dicho, tu abuela, se hereda esa capacidad de sentir más. Sí que ha habido 2 o 3 personas que quiero muchísimo que cuando yo estaba en pleno proceso me dijeron, esto te viene por tu abuela, ¿vale? A eso me refiero. Sí, y podría ser que sí, claro que la genética tiene que ver.
Pero también te digo una cosa, creo que todos somos llamados, como dicen por ahí, ¿sabes? Ese dicho que dicen, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Poco los elegidos. Pues eso, o sea, realmente todos tenemos esta capacidad, todos, ¿eh? Solo que no todo el mundo está dispuesto, ¿sabes?, a crecer en esta vida. ¿Y qué consejo le das a una persona que esté pasando por esta misma situación, Vanessa? Personas que tengan esta facultad de ver y se encuentren a lo mejor perdidas o solas. Hay una cosa que me dijo un amigo cuando yo empecé y decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y me siento muy sola. Vale, sí. Mira, una cosa que yo digo es que conforme más consciente te haces de lo que es el mundo, ¿vale? Y cómo funciona el mundo y más te metes en el mundo de la consciencia y seguro que me entiendes, David. Sí. O sea, es verdad que te sientes más solo, ¿vale? Porque mucha gente no piensa así o siente así ni lo ve como tú. Pero también es verdad que conforme más grados de conciencia vas teniendo, también es verdad que esa soledad es preciosa porque reconoces que nunca estás solo, ¿sabes? Y es una soledad tan bonita, ¿sabes? Yo sé que mucha gente que pasa por esto se siente raro, el bicho raro, el loco, Sí. el diferente, el que está solo, el marginado y sobre todo, pues sí, claro, incluso enfermos. O sea, realmente es precioso que ese universo y tú mismo hayas elegido en esta vida, pues ser consciente, elegir ese camino, hacerlo en solitario, tal cual, porque es un camino muy solitario que se puede compartir, pero el mayor regalo que puedes tener es una paz interior increíble. En serio, el saber que eres una herramienta al servicio de la vida de otras personas, eso es precioso. El no, saberte que no estás ni por encima ni por debajo de nadie y que vives en comunidad. Sabes que tu familia ya no se amplía la de sangre, sino se amplía a los de camino, como por ejemplo me pasa con vosotros que os he encontrado ahora, ¿no? Y sabes que la familia se amplía y que la familia es espiritual, suele ser para siempre. Eso es muy bonito, ¿sabes? Y eso yo creo que es un mensaje muy, muy bonito, ¿sabes? Nunca estás solo, nunca estás solo. Uno, porque descubres que te tienes a ti mismo. Y dos, porque amplías tanto tu visión con todo esto, que realmente cuando ahora miro atrás digo, vamos, las relaciones que yo tenía de posesión, de dependencia, limitada mi vida a creer que moría y punto y pelota, con un miedo a la muerte que me moría también, ¿sabéis? Y ahora de decir, tengo una paz increíble porque sé que la muerte no existe. Tengo paz increíble porque sé que esto es un juego y lo estoy viviendo. Sé que he venido aquí para amar y ser amada. Sé que tengo que mirar mi sombra, pero mi sombra no es mi enemiga. Justamente es la que hace que yo crezca más y que pueda, ¿sabes?, liberarme de más cosas aquí. Es precioso y Sí, seguro mi capacidad de bonito. amar ha aumentado un montón. Las sombras, como decía Jung, ¿no? Las sombras, que hay sombras, ¿eh? No te creas que no hay sombras, porque vivimos en un plano muy dual y hay muchas sombras. Sobre todo se agarran a la moral, al bien y al mal. Cuando dicen la duda es el infierno es para la gente que duda entre el bien y el mal. Porque es lo que hablábamos, David, una vez, ¿te acuerdas? Lo de para una persona a lo mejor que haya muerto de una forma horrible, a lo mejor un asesino, ¿no? Sí. Lo metes en una cárcel, ¿no? ¿Quién te dice a ti que a lo mejor eso no fuera un pacto? Un aprendizaje, sí. Un aprendizaje. ¿Quién te dice a ti que a lo mejor entre esas rejas no descubra una espiritualidad? Y que fuera su camino. ¿Y quién te dice a ti que a lo mejor a los padres de esa víctima, es muy fuerte lo que estoy diciendo, Sí, de sí. cara a la moral, Sí. o sea, del bueno y lo malo, porque si aquí a lo mejor alguien ha sido asesinado, dirían, esta hija de su madre sabe lo que está contando. Pero visto desde el espíritu, o sea, imaginad, pues eso, que esos padres a lo mejor es lo que tienen que aprender, lamentablemente, para entender que no hay muerte, ¿sabes? Y que hay una trascendencia más allá de que es mi hijo, porque no es tu hijo, es el hijo de la vida. Ha vivido esto y tú, ¿qué eres tú y de dónde vienes tú? Ahora te toca el turno a ti de aprender. Sí, ya lo decías tú antes, ¿no? Todo es mente. O sea, realmente el bien y el mal es algo que solo está en nuestra mente. Y ese es el despertar espiritual. La noche oscura del alma es eso. Esto lo hablamos en el primer programa con Requena, Sí. que eso que somos al final receptores y emisores a la vez. Tal cual. Entonces eso, tal cual. si emitimos una mala vibra, nos llega una mala vibra. Tal cual, eso es. Y si sientes una mala vibra, de verdad, basta con respirar. O sea, en el momento te identificas con esa vibración
Y, o sea, a ver, tú escuchas esto, ¿no? Y ese mensaje tiene una carga de miedo, una carga de odio, que es lo que te intentan transmitir. Somos frecuencias y te pones en su frecuencia, es decir, tú estás en la FM 104 y te pones en la FM 91, ¿sabes? Pues claro, lo vas a sentir todo el impacto de ese mensaje. Si te dejas llevar por tu miedo, te vas a sugestionar, no vas a dormir, tal, no, ¿sabes? O puede que al final cometas algo, que hay gente que al final ha matado o se ha suicidado, ¿no? Por esto, porque se ha creído que era esto, ¿no? Ya. Pero bueno, Entonces, lo que hay como... que hacer es simplemente aceptar el miedo, aceptarlo, no es ni bueno ni malo, es un mensaje más, tiene esta carga, la acepto, porque todo es aceptar tranquilamente y ya está. La amas y punto y pero te dices, bueno, yo sé quién soy y ya está, no pasa nada. Es su dolor, no es mío siquiera. Aceptar la enfermedad también, ¿verdad? Que eso es lo más duro también. También. Yo he visto gente en la cama, me acuerdo de un señor que tenía una flota de camiones y lo tenían que atar a la cama en el hospital. O sea, atar no era atar con correas, sino con sábanas, que son muy cómodas, ¿no? Y para que no se moviera, no se quitaran las guías. Y era, mis 40 camiones, yo con lo que he tenido, ¿sabes? La gente al final de la vida, muchos se resisten a ir porque se creen que han venido aquí a tener y no a ser. Y eso también es otra parte de la enfermedad de la gente, ¿sabes? De que, sí, o sea, la enfermedad pone al descubierto pues nuestras mejores cosas y nuestras peores sombras, ¿sabes? Sí. Y al final de la vida, sobre todo en la planta de paliativos lo he aprendido muchísimo, o sea, el aceptar que se están muriendo es el final del proceso. Y ahí llegan muy pocos, ¿eh? Pues te iba a pedir una reflexión para terminar, pero me parece que la acabas de decir. Sí, es bonita, ¿eh? Sí, es sí. bonita, es muy bonita, sí. Sí. Pues lo dicho, muchas gracias. Ya no sé, me he quedado ya con muchas ganas de más, pero el tiempo es el que tenemos. Oye, a mí me ha encantado, en serio, de verdad. Sí, me apetecía mucho esto. Además, no es que se lo dedique a David, es un placer, ¿vale? Pero sé que estos temas le apasionan y me apetecía mucho compartirlo con él, sí. O sea, es que para mí es un placer, ya no solo que estés aquí en el programa, sino también en el grupo, porque poder compartir contigo experiencias, desde luego que se aprende muchísimo. Exacto. Igualmente. Pues nada, Muchas abrazo, gracias. Vanessa. Igualmente, un abrazo ¿verdad? muy fuerte, Un chicos. abrazo. Un besazo. Damos la bienvenida a José Requena, que se une con nosotros a esta parte del programa donde hablaremos de la figura del sensitivo, algo fundamental para entender las experiencias que nos estaba contando Vanessa hace un momento. Pero antes quería hacer una puntualización, ya que estábamos hablando de crecimiento espiritual, y para entender lo que significa este crecimiento espiritual, o cuando decimos que una persona es espiritual, conviene saber de dónde viene. Vanessa decía que ante una mala vibra basta con respirar. Y es que estoy de acuerdo con ella. Para mí la respiración es algo muy importante en todo esto. ¿Por qué? Porque no olvidemos que espiritual viene de la palabra espíritu, que en latín significa soplo o aliento. Se dice que una persona inspirada es una persona que alarga la inspiración, ¿no? Que recoge energías del aire y al expulsarlos cuando te relajas y te entregas. Por lo tanto, una persona espiritual es una persona que expira, es una persona que se entrega a lo que hace, que se entrega a ayudar a los demás, que se entrega a la vida. Es por esto por lo que las técnicas importantes de relajación y meditación están centradas en precisamente eso, en prolongar la expiración, prolongar la entrega. Quería que la gente comprendiera de dónde viene este término, ¿no? De ser una persona espiritual. Y bueno, volviendo a lo que estábamos hablando antes, a la naturalidad con la que hablaba Vanessa de la muerte y las experiencias que contaba, como decíamos antes, esto ocurre porque es una persona sensitiva. ¿Pero qué es ser una persona sensitiva? Bueno, pues nosotros somos seres humanos de carne y hueso, que somos mortales y con unas limitaciones. Pero dentro de estos seres humanos, pues hay unos que son más especiales, ¿no? No quiero decir con esto que sean mejores, ni que existan superhombres, ni nada por el estilo. Simplemente parece que se les ha despertado lo que podríamos llamar como un sexto sentido, con el que todos los seres humanos nacemos, pero que solo se les despierta a unos cuantos. Parece que está como dormido, ¿no? Es algo que normalmente ocurre cuando la persona está llegando a lo que podríamos llamar como el uso de razón o el conocimiento, a eso de los 6 o 7 años. Yo lo que sí que quisiera decir, y con esto ya termino, es que sí que he podido experimentar que para que se produzca un fenómeno paranormal no necesariamente hace falta que haya un sensitivo, pero sí que es cierto que podemos decir
que estas personas son a veces el vehículo, el intermediario, el catalizador entre nosotros y ese mundo que llamamos mundo ultrafísico o mundo etéreo. Creo que nuestros oyentes, en el momento que hemos empezado a hablar con Vanessa Aguilar de todas sus experiencias y lo que ella ve, seguramente les ha recordado a alguien que conocen o quizás a ellos mismos. Es más, estaría casi completamente seguro de que todos hemos tenido de forma directa o indirecta alguna de estas experiencias o sensaciones. Como esa sensación de que algo ha pasado detrás de ti, que has visto a alguien y de repente miras y no está, que creemos que es el subconsciente, pero quizás no lo sea. Puede ser imaginación o quizás no. Eso creo que solo lo puede determinar aquellos que tienen este don. Y para hablar mejor sobre acerca de las personas sensitivas, José Juan Requena. Bienvenido. Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de un tema realmente complicado, fascinante, pero muy complejo. Para algunos son facultades, aunque no hayan estudiado en universidades. Otros les llaman dotados. Los científicos les llaman psíquicos. Los parapsicólogos, yo mismo, les llamamos sensitivos. Es esa pieza, esa persona, que pone en contacto dos realidades, el más acá y el más allá, el mundo físico y el mundo ultrafísico. Yo desde luego no puedo concebir el tema paranormal sin la figura de los sensitivos. A lo largo de la historia ha habido ejemplos extraordinarios de gente que parecía gozar de unas dotes extraordinarias. Dando un repaso a la historia, tenemos el ejemplo en la época de Julio César, que tiene un episodio realmente fascinante en su vida, cuando su esposa Calpurnia tiene un sueño donde Julio César es asesinado en el Senado romano. Cuando Julio César en una de esas sesiones acudía al Senado romano en compañía de su gran amigo Marco Antonio, un individuo llamado Augur, un adivinador, lo que se dice un sensitivo, le dice: César, no vayas al Senado, protégete de las idus de marzo. César escucha este mensaje, no le hace mucho caso y llega a las idus de marzo. Vuelven a coincidir y César se dirige al augur y le dice: las idus de marzo han llegado y no me ha pasado nada. Y el augur le dice: han llegado, pero no han pasado todavía. Lo cierto es que después de aquella conversación, Julio César fue asesinado en el Senado en lo que la historia conoce como la conspiración de Catilina, y capricho del destino, fue a caer muerto delante mismo de la estatua del que fue su gran rival Pompeyo. Pero no solamente ese caso a lo largo de la historia de lo que parecen ser seres dotados con unas dotes extraordinarias, fuera de lo normal. Posteriormente hay muchos ejemplos en la historia. Posteriormente llegamos al gran Allan Kardec. Me paso por alto el caso del Cid Campeador, que también es curioso, cuando se encontró con una persona llamada Lázaro, que le dijo: por tu acción jamás serás derrotado en una batalla. Y el Cid Campeador ha pasado a la historia como el hombre no solamente que jamás fue derrotado en una batalla, sino que incluso llegó a ganar una batalla después de muerto. Hablar de la figura de los sensitivos es algo fascinante. Es fascinante desde el momento en que la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, tenía tres joyas de la corona, consideradas las tres grandes psíquicas del telón de acero. La más famosa de ellas era Nadia Kulagina, pero también estaban Rosa Vinogradova y Ala Kuleisova. Eran el orgullo de la antigua Unión Soviética, pero sin embargo mujeres que eran capaces de deslizar una bola de billar sobre un tapete o incluso de hacer saltar cerillas sobre una mesa o de parar los latidos del corazón de una rana, no pudieron superar la gran prueba a la que les sometió un comité de parapsicólogos, demostrando que sus ondas cerebrales no excedían, no superaban la potencia de una pila de juguete. ¿Esto qué nos demuestra?
Pues nos demuestra que hay un hilo conductor entre el ser humano y el más allá. Y probablemente ese hilo conductor sean los sensitivos. Yo, por mi experiencia, puedo decir que estas personas, la mayoría, no lo suele verbalizar, no lo suele gritar a los cuatro vientos. De hecho, si lo hacen, suele ser en un entorno muy reducido y selectivo. Es que hay que entender también que hay mucho prejuicio, ¿no?, con respecto a este tema. Además, este tipo de personas suelen reunir unas características muy concretas, ¿no? Personas a lo mejor introvertidas o reservadas. Personas por lo general muy solitarias, muy desgraciadas. Yo he estudiado a muchos de estos personajes y me he encontrado con algunos ejemplos fascinantes y extraordinarios. La mayoría de estas personas no quieren que se sepa su condición, ya que les origina muchos problemas a nivel social, a nivel familiar, porque realmente es complejo. Imaginemos que en nuestra familia tenemos un ejemplo de un sensitivo. ¿A quién se lo va a contar? Los primeros escépticos, incrédulos, agnósticos seríamos nosotros mismos. Pues yo me he encontrado con este tipo de personas. También he descubierto que suelen ser de muchas clases. Gente que tiene el don de ver lo que los sentidos físicos no ven, se llaman videntes, de ver a través de una superficie, de un objeto, clariaudientes, de poder percibir lo que ocurre a kilómetros de distancias considerables de donde ellos se encuentran, telemetría, de hablar con lenguas desconocidas, muertas, como podría ser el arameo, eso se llama xenoglosia, percibir presencias sutiles, desconocidas, ultrafísicas, percepción extrasensorial, servir de soporte para que una inteligencia ultrafísica se manifieste, un medium, y todo ello pasando también por lo que se considera mancias o artes adivinatorias. Claro que cuando hacemos de soporte para que estas entidades se manifiesten, en ocasiones no nos perjudica, pero hay ocasiones en las que sí. Es que parece haber una regla, igual que existe en el mundo animal y en el mundo vegetal, o sea, en la naturaleza. Se dan tres ejemplos entre nuestro plano, nuestras tres dimensiones, nuestro plano físico y el plano ultrafísico. La relación entre hombre y entidad. Igual que existen entre las plantas y los animales, parece existir también entre el más acá y el más allá. Hablaríamos, por ejemplo, de un comensalismo, dos partes, una se beneficia y la otra ni se beneficia ni se perjudica. Entonces digamos que ahí podríamos establecer un empate. Luego hay una parte, la menos agradable, que se llama parasitismo. Una parte se beneficia y la otra se perjudica. Y luego la más bonita, pero la que menos veces se da, llamada simbiosis. Las dos partes se benefician. Después de muchos años de investigar a este tipo de especímenes, he llegado a la conclusión de que tanto el individuo que está presto a servir de intermediario como la supuesta energía que necesita de esa acción se benefician. Ambos buscan esa simbiosis, ese beneficio mutuo. El sensitivo porque dice necesitar desarrollar una misión para la que ha sido llamado, para la que ha sido programado, para la que ha nacido. Y la otra parte, la parte ultrafísica, porque necesita de la intermediación de ese sujeto para poder trascender primero en nuestro plano y posteriormente, por lo visto, en el suyo. Es un tema, desde luego, extraordinario. Y lo que sí que he comprobado, después de muchos años, es que estoy bastante más de acuerdo con los antiguos, con los llamados espiritistas, que con la parapsicología moderna. Parecen ser más sabios los que llamamos más antiguos, porque lo que está claro es que el individuo ultrafísico, pero que no deja de ser un individuo, o fue en su día un individuo como nosotros, de carne y hueso, no es ni mejor ni peor que nosotros, es como nosotros,
Y la única diferencia es que tiene otra envoltura. No es más inteligente que nosotros, tiene debilidades como nosotros, tiene limitaciones como nosotros, pero cuenta con una ventaja. Y es que al estar en un plano vibratorio diferente, puede dominar aquella sensación que el ser humano no consigue dominar, y es el miedo a lo desconocido. Y hasta aquí nuestro programa de hoy dedicado a la vida después de la vida. Muchas gracias a todos los oyentes de la radio, a todos los que nos escuchan y descargan nuestros podcasts, y os invito a volver a oírnos la semana que viene aquí en Más Allá de los Sentidos. Un abrazo. Muchas gracias a todos los oyentes que nos habéis estado escuchando en directo y a todos los que lo hacéis después en nuestras plataformas YouTube e iVoox. También a los que nos habéis enviado mensajes, deciros que os vamos a responder a todos. La semana que viene volvemos con más misterio y con un experto en transcomunicación instrumental. Adiós. Síguenos en redes sociales, en facebook.com/más allá de los sentidos radio, en Instagram @más allá de los sentidos, en YouTube MADLS-más allá de los sentidos, y en nuestras formas de contacto, en correo más allá de los sentidos radio @gmail.com y en el WhatsApp número 672 239 056.